Hoy vamos a hablar del milagro de la alimentación a los 5.000 hombres. Sabemos que era una multitud más grande. Y este es un milagro muy interesante porque está en los 4 evangelios. Está en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Lo que demuestra que no solamente fue un milagro extraordinario de Jesús, porque hizo una multiplicación de panes y peces, sino que fue un milagro que quedó grabado en la memoria de los discípulos. Los 4 evangelistas narran este milagro y esto no suele ocurrir en los evangelios, así que vamos a prestar mucha atención. Voy a tomar en este caso el evangelio de Juan para hablar del milagro de la alimentación de los 5.000, aunque también acudiré a Marcos y a Lucas para el contexto porque nos pueden ayudar a entender algunas cosas más. Como contexto, vamos a ir a Juan 6 del 1 al 4. Juan 6 del 1 al 4. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Noten este detalle de Juan que vuelve a hablar de una fiesta judía, la Pascua de Jerusalén. Es decir, si recuerdan, Juan en el capítulo 2 nos había hablado de que Jesús había acudido a una Pascua en Jerusalén. Y ahora nos habla de una segunda Pascua. Por lo tanto, acaba de pasar un año de tiempo en el ministerio de Jesús. Y esto es muy interesante porque en Juan 5, Juan nos hablaba de otra fiesta judía después de la Pascua. Lo que ha hecho literalmente Juan desde el capítulo 5 finales a Juan 6 es saltarse unos 6 meses completos del ministerio de Jesús. Los omite por completo y llega a esta nueva Pascua. Como les he dicho en alguna ocasión, Juan es un evangelio teológico. Por lo tanto, él puede pasarse o saltarse en los tiempos del ministerio de Jesús para presentar una verdad acerca de Cristo. Es muy interesante, por lo tanto, que nos está hablando de una Pascua posterior a la que ya vimos en Juan 2. Si saben que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio más o menos, Jesús celebró 3 Pascuas en Jerusalén. La primera es en Juan 2, la segunda está en Juan 6 y la tercera la veremos que es cuando él es entregado por Judas Iscariote y crucificado. ¿Sí? Son 3 Pascuas, esta es la segunda Pascua. Ahora, Juan no nos narra, por lo tanto, lo que han pasado en esos 6 meses de ministerio de Jesús. Debemos acudir a un evangelio sinóptico para saber qué pasó como contexto a esta subida al monte de Jesús con sus discípulos cerca de la segunda Pascua. Y lo encontramos en Marcos. Acompáñame a Marcos 6, del 30 al 33. Dice el evangelio de Marcos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Aquí tenemos un poquito más de información de cómo Jesús llega a este monte con sus discípulos. El motivo es que los discípulos de Jesús habían sido comisionados, los 12, para ir pueblo por pueblo anunciando los evangelios en grupos de 2, en parejas. Eso es lo que estaban haciendo. Son unas prácticas ministeriales de los 12 apóstoles de Jesús durante el ministerio de Jesús. En Marcos 6, 7 al 13 vemos la comisión justo antes. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús no solamente era un maestro muy práctico en todo lo que hacía, sino que además estaba interesado en que sus discípulos también practicasen, también pudiesen aprender de forma práctica en el Evangelio. Ahora Cristo los comisiona con una autoridad especial dada por Cristo mismo a ellos para que tengan poder sobre los endemoniados y sobre las sanidades físicas. Y así es como estos hombres, después de hacer esta misión que Jesús les encomienda, regresan de esa misión y quieren dar reporte a Jesús de lo que han hecho. En ese contexto Jesús le dice: bien,
Veo que estáis cansados, no tenemos tiempo para comer pan, cojamos una barca, crucemos el mar de Galilea, vayamos a un lugar desierto y me contáis todo lo que habéis vivido durante este tiempo ministrando a personas en diferentes pueblos. Sin embargo, cuando los 12 llegan al otro lado junto a Jesús, ocurre algo. Y es que eran muchos los que venían en aquel tiempo y se acercaban a Jesús y no les permitían ni siquiera comer. Como les he dicho en varias ocasiones, el ministerio de Jesús es muy intenso, es muy rápido, pasan muchas cosas, siempre hay gente en su casa, multitudes por todos lados, los fariseos persiguiendo y cuchicheando, siempre ocurre algo en el ministerio de Jesús. Es un ritmo muy alto, en muy poco tiempo, son 3 años y medio donde pasan un montón de cosas y en breves momentos Jesús quiere estar tranquilo con sus discípulos. Ese es el propósito de que Jesús vaya a este desierto, a este monte. Sin embargo, al otro lado se encuentran ¿con quién? Con una multitud que ha reconocido a Jesús y sus discípulos y también quieren estar allí con Jesús. Además de este reporte que Jesús puede recibir de parte de sus discípulos, muy probablemente también, lo vemos en Marcos 6, la muerte de Juan el Bautista en ese lugar, en ese contexto, por medio de Herodes Antipas, es otro motivo o causa por las que Jesús simplemente quiere estar tranquilo, con la gente de su confianza, hablando con ellos, reflexionando y meditando cómo está yendo el ministerio. Sin embargo, sabemos que la multitud les ha acompañado al otro lado del mar de Galilea. Y ahora leemos Juan 6 del 5 al 15. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vamos sección por sección, es un texto muy interesante. Primera sección podría ser: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Jesús observa rápidamente que en ese monte y en ese lugar desierto no está solo con sus discípulos. Hay una gran multitud esperándole allí. El motivo, como hemos dicho, lo explica Juan. La gran multitud se había acercado incluso antes de que llegasen al lugar, esperando a que Jesús viniese. Muy probablemente los discípulos y el propio Jesús están cansados físicamente, no han comido todavía y simplemente era un buen espacio para estar tranquilos. Pero hay una gran multitud. Una multitud, por cierto, también cansada y probablemente también con hambre, que necesitaban algo de Jesús. Segunda sección. Dijo a Felipe Jesús: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. No sabemos por qué Jesús pregunta específicamente a Felipe esta cuestión. Yo creo que podría ser una pregunta para cualquiera de los 12 discípulos. Pero tampoco podríamos descartar que sea un motivo específico para Felipe sobre qué él entiende acerca de Jesús. Con todo, aquí lo importante no es tanto a quién le pregunta Jesús, sino lo que pregunta Jesús. Y lo que Jesús le pregunta es: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Recuerden que Jesús había querido apartarse a un lugar desierto. Y por desierto aquí no entiendan un lugar de arena. Ha dicho el texto que había hierba. Desierto es que no había ninguna ciudad o pueblo cercano. No había una panadería cercana, no había una pescadería por allí, era un lugar apartado de cualquier tipo de núcleo urbano. A eso le llamamos aquí desierto. Jesús había dicho: vamos a un lugar desierto, lejano de cualquier tipo de ciudad. Y ahora le pregunta a uno de sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para alimentar a esta multitud?
¿por qué Jesús le hace esta pregunta a uno de sus discípulos? Él ya sabe lo que va a hacer, lo ha dicho Juan también. Él ya sabe lo que va a ocurrir. Jesús no hace esta pregunta queriendo averiguar si hay algún poblado que él no conozca para que vayan a comprar pan y alimenten a la multitud. Esa no es la pregunta o el motivo de la pregunta de Jesús, sino más bien si Felipe tiene fe suficiente para entender quién es Jesús y lo que es capaz de hacer ante una multitud hambrienta. Felipe, al igual que el resto de los 12, habían venido de hacer milagros y señales por la autoridad que Cristo les había conferido. No solamente habían visto milagros de parte de Jesús, sino que ahora mismo ellos habían sido partícipes de esa obra sobrenatural porque Jesús les había impartido poder para hacerlo. Ese es el contexto. Sin embargo, recuerden que todo milagro y señal de parte de Dios señala siempre a alguien. No podemos olvidarnos nunca que un milagro de Dios, una señal, está señalando a alguien, a Dios mismo. Jesús está interesado en ver si Felipe ha entendido qué implican las señales y milagros de su ministerio. Hermanos, Dios actúa así con nosotros como con Felipe constantemente en nuestra vida diaria. Son muchas las ocasiones en nuestro día a día en las que Dios nos pregunta: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Dios nos pregunta: ¿cómo vas a resolver tú esta situación? ¿Lo harás con tus fuerzas o con las mías? ¿Lo harás con tu sabiduría o con la mía? ¿Lo harás con tus palabras o con la mía? ¿Lo harás a tu manera o a la mía? Tercera sección. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe se pone a hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Se pone a hacer calculadora mental. Él intenta hacer una suma rápida de la gente, dice, bueno, yo creo que aquí hay un grupo más o menos de tantas personas y necesitaríamos más o menos tanto pan, que cuesta tanto dinero, para que más o menos alimentemos a todos un poco. El cálculo de Felipe son 200 denarios que serían insuficientes para alimentar a toda la multitud. Es decir, 200 días de trabajo no alcanzarían para comprar pan suficiente para toda la multitud. Sin embargo, Felipe, que se ha puesto a hacer cálculos, se está olvidando completamente de quién es el que le está preguntando. Cuando nos olvidamos de quién nos pregunta algo y solo estamos pensando en la respuesta, muchas veces, aunque la respuesta pueda ser verdadera, es poco práctica. A veces estamos tan pendientes de resolver y responder problemas o preguntas que nos olvidamos quién nos está preguntando. Le pongo un ejemplo sencillo. Imagínese que usted está en la calle, distraído con sus cosas del día a día, y alguien se acerca a su lado y usted no observa quién es. Y le dice, discúlpeme, por favor, ¿me puede indicar a dónde puedo llegar a la calle Rosalía de Castro, número 5? Y uno despistado dice, bueno, mira, vete por aquí a la izquierda, un poco a la derecha y ya te encuentras. ¿Sí? La respuesta podría ser válida, la dirección está por allí. Sin embargo, cuando la persona le da gracias y pasa por delante de usted, se da cuenta que es un ciego. La respuesta era correcta, técnicamente, a la izquierda desviándose llegaba a Rosalía número 5. ¿Es útil para el ciego? No es útil, ¿verdad? Porque no ve. ¿Se dan cuenta? Podemos estar tan pendientes de responder o resolver preguntas en nuestra vida que olvidamos quién nos está preguntando. En este caso, Felipe está ignorando que Jesús es el que está preguntando. Jesús no está haciendo un acertijo matemático con Felipe para ver la capacidad de su discípulo de ver cómo una multitud puede ser alimentada. Lo que está haciendo Jesús es un acertijo espiritual a Felipe y no se está dando cuenta. Dios muchas veces prueba nuestra fe en nuestro día a día, prueba nuestro carácter, prueba nuestras palabras, prueba todo lo que somos diariamente y muchas veces, como Felipe, no nos damos cuenta. Apenas arañamos la superficie de tantas y tantas pruebas y circunstancias que Dios mismo pone en nuestras vidas para que respondamos como Él espera. Los creyentes debemos ser más reflexivos, pacientes y meditadores en el día a día. Nuestro día a día va a un ritmo demasiado rápido para nuestra mente y colapsamos constantemente haciendo lo primero que se nos ocurre. Casi siempre la primera opción no es la mejor opción cuando tenemos que resolver un problema, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Vamos a la primera y si no funciona, vamos a la segunda y así hasta que llegamos a la adecuada. Debemos ser más tranquilos,
más reflexivos, especialmente sabiendo que Dios está tratándonos por medio de diferentes pruebas y circunstancias en nuestra vida. Cuarta sección. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? La narrativa de Juan, en su evangelio, vuelve a hacer un salto aquí en el tiempo con respecto a los otros evangelios sinópticos. Ahora aparece Andrés, y Andrés no está apareciendo en el mismo momento que Felipe terminó de hablar, sino que ha pasado todo el día. Lo podemos encontrar en Lucas 9, 11 al 12. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Desde las palabras de Felipe al comenzar la jornada hasta las palabras de Andrés, ha pasado todo un día de predicaciones y señales de parte de Jesús en la multitud. Juan se lo salta porque para él no es importante, pero lo que ha pasado es que Felipe ha dicho: ni 200 denarios serían suficiente. Ahora Jesús comienza a predicar. Ahora Jesús comienza a sanar personas. Y terminando el día, ahora llega Andrés, los demás discípulos diciendo: Señor, se está pasando la hora y esta gente se va a ir sin comer durante todo el día a sus casas. Tienen que ir a algún lugar a buscar alimento. Con todo, aunque Felipe y Andrés están en momentos diferentes del día, los dos tienen algo en común. ¿Y saben lo que es? Es que tanto Felipe como Andrés parecen ser expertos en cálculos matemáticos. Aquí todo el mundo hace cálculos matemáticos. Uno podría esperar que de los 12, Mateo, que era el publicano, hiciese los cálculos. Bueno, aquí todos están encantados con sus matemáticas. Empiezan a contar panes, empiezan a contar peces y empiezan a pensar cómo sería posible alimentar a una multitud semejante como la que tienen delante. ¿Saben cuántas iglesias funcionan hoy en día como una empresa matemática? Los seres humanos somos expertos en hacer números. Nos encanta tener todo bajo control, y si es un control numérico, mejor. Sin embargo, si algo nos enseña la palabra de Dios, es que nosotros no estamos al control de absolutamente nada en nuestras vidas. Y es Dios quien está al control de absolutamente todo en nuestras vidas. ¿Creen que Jesús necesitaba saber cuántos denarios harían falta para alimentar una multitud? ¿Creen que Jesús necesitaba saber si 5 panes y 2 peces eran suficientes para alimentar a una multitud? ¿Creen que Dios, que hizo llover maná del cielo a un pueblo en un desierto, tenía problemas con los números de los hombres? ¿Saben cuánta gente salió de Egipto? Lo dice la palabra de Dios, Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar con los niños. Sin contar con los niños, ni con las mujeres, ni con los extranjeros. La multitud que salió de Egipto probablemente fue de 1,5 millones de personas, saliendo de Egipto para un desierto. Le hago una pregunta. ¿Cuántos denarios de maná del cielo son necesarios para alimentar a 1,5 millones de personas durante 40 años todos los días? Eso no lo sabe calcular ni Felipe ni Andrés, ¿verdad? Así somos con Dios, hermanos. Así somos con Dios. Hacemos números como si Dios tuviese problema con nuestros cálculos. No voy a pararme demasiado en el muchacho aquí, porque muchas predicaciones de este texto son sobre el muchacho. Él entregó lo poco que tenía y Jesús lo multiplicó. Suele ser esta la aplicación principal del texto. Voy a omitir esta parte porque en mi consideración del texto ni Andrés, ni Felipe, ni el muchacho aquí hacen demasiado. Aquí lo que está pasando, desde mi punto de vista, es que Jesucristo va a hacer lo que sabe hacer y los demás son elementos meramente complementarios, uno dudando, el otro haciendo números y el muchacho entregando con generosidad lo poco que tenía. Es suficiente para mí en ese apartado. Jesús sabía lo que iba a hacer. Quédese siempre con eso en el texto. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Pero sí quiero señalar que Juan indica que eran panes de cebada. Dice que son panes de cebada. Fíjese, Flavio Josefo, historiador judío de los romanos, indica que el pan de cebada de la época era el pan de los pobres. Era el pan de la gente humilde y pobre de la época. Los romanos también utilizaban el pan de cebada para los esclavos o para la gente cuando estaban en crisis económicas. ¿Por qué les digo esto? Porque que Juan señale el tipo de pan que tenía este muchacho no es casualidad para mí. Creo que esto es una clara identificación del tipo de personas de la multitud que se acercaban a Jesús.
gente humilde, gente pobre, gente sin recursos, un muchacho de Capernaum que habría cruzado en barca de alguna forma con unos panes de gente pobre, con unos pececillos de Capernaum de gente pobre. Ese tipo de personas llenaban las multitudes que acompañaban a Jesús. Por otro lado, el pan de cebada, aunque es el pan de los pobres, no implica que sea un alimento pobre. Todo lo contrario, era el típico pan que se utilizaba para aguantar una jornada completa de trabajo o largas caminatas como se hacían en la época, ¿sí? Bien, quinta sección. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Aquí es donde se indica la cantidad de personas de la multitud, no antes. Jesús es maravilloso. Fíjense lo que está haciendo Jesús. Es evidente que Jesús va a alimentar a la multitud. Él ya lo sabe. Es evidente que eso es lo que va a hacer Jesús. Pero la paciencia de Jesús en este evento es extraordinaria. Los dos discípulos habían decidido hacer números a ojo. Eso es lo que han hecho Felipe y Andrés. Han visto una gran multitud y han calculado más o menos cuánta alimento haría falta para esa multitud. Es lo que han hecho. Han contado a ojo. No se han detenido a mirar exactamente cuántas personas hay. Sin embargo, Jesús les demuestra tener mejor rigor matemático también que ellos. No solamente tiene tiempo para enseñarles acerca del Evangelio, también tiene tiempo para enseñarles matemáticas. Fíjese, el primer paso para calcular correctamente un grupo de personas, ¿cuál es? Poner grupos de personas que puedan ser contables, ¿verdad? Imagínense 5.000 personas. ¿Cuál sería la mejor manera de poder contarlos? Que se estén todos quietos en un mismo lugar y con grupos de personas que se puedan contar fácilmente, ¿verdad? Precisamente, si usted lee Marcos 6:40, es lo que Jesús hizo. Ahora, por primera vez en todo el día, podemos contar cuánta gente hay y por primera vez en todo el día podemos saber cuánto alimento falta para cada persona. Eso es lo que está haciendo Jesús. Es evidente que el relato bíblico del milagro ya comienza aquí, en esta sección, porque Jesús, antes de multiplicar los alimentos, se anticipa ordenando a todos los comensales que se sienten a la mesa para comer. Por eso los manda a recostarse. En aquella época la gente comía sentada, recostada. Dicen, siéntese a la mesa, vamos a comer. Pero solo hay 5 panes y 2 peces. Siéntense todos a la mesa. Antes de que haya comida para todos, todos deben obedecer la misma orden de parte de Jesús, que es sentarse a la mesa para comer. ¿Se dan cuenta cómo siempre es Jesús quien despierta la fe de las personas? ¿Que es Él quien aviva la fe? Siempre da una orden inicial que debe ser obedecida para ser guiados e impulsados por Él. Cuando Cristo está en un lugar, la fe comienza a avivarse. Cuando Cristo está en un lugar, algo inesperado y extraordinario puede suceder. Cuando Cristo está en un lugar, aun el muerto más muerto puede vivir. Sexta sección. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús va ordenando diferentes pasos en este milagro que debemos recordar en esta mañana. Primer paso, recostarse para comer antes de que haya comida. Segundo paso, acto público de agradecimiento a Dios de parte de Jesús. Bendice los alimentos. Tercer paso, sucede el milagro de la multiplicación. Primero, la fe actúa sentándose esperando un alimento que todavía no se ve. Segundo, damos gracias a Dios por lo que todavía no hemos recibido. Tercero, ocurre el milagro. En el siglo XIX, un hombre de Dios llamado George Mueller fundó varios orfanatos en la ciudad de Bristol, una ciudad que era industrializada en aquella época y que los chicos de las calles los utilizaban para ser esclavos en las fábricas. Cogían al chico, lo secuestraban, lo llevaban a una fábrica y a trabajar desde niño, con 6, 7 años. En ese contexto, este hombre de Dios comenzó a abrir orfanatos en Bristol para educar y alimentar y cuidar a los niños. Este hombre ejercía su ministerio de la siguiente manera con Dios. Era un hombre de fe. Él decía que jamás iba a pedir un centavo a un ser humano, que no iba a abrir ni un solo orfanato, ni iba a comprar un solo pan, demandando o pidiendo nada a los hombres, ni a los bancos, ni a las instituciones. Nada, solo lo oraba a Dios. Lo apuntaba en una libreta, la fecha en la que apuntaba y esperaba respuesta. Ese era George Mueller.
El primer orfanato que abrió lo abrió en su propia casa, en 1836. Una década después ya tenía un orfanato con 300 niños, comiendo todos los días y siendo educados. En 1860 la cifra era de 5 orfanatos y más de 2.000 niños. Jamás pidió nada a los hombres. Cuando las ofrendas llegaban de anónimos al orfanato, si eran para los niños, las entregaba solamente para los niños, aunque él pasase hambre. Si eran para él y para su familia, él disponía de ellas. Así es como obraba este hombre. Son muchas las historias del ministerio de George Mueller. En una ocasión, dicen que no había absolutamente nada para comer ese día en el orfanato. ¿Saben lo que hizo George Mueller? Mandó a los niños sentarse todos a la mesa para comer. ¿Y saben lo que hizo después? Dar gracias públicamente a Dios por los alimentos que no había. Al poco tiempo, llaman a la puerta del orfanato. El lechero había roto su camioneta, su carro, y entregaba la leche gratis porque se echaba a perder. Tiempo después, llamaba al panadero, que había sentido de parte de Dios que tenía que dar pan a los niños. Así de veces ocurría eso en los orfanatos de George Mueller. Si se fijan, los principios son exactamente iguales que el Evangelio. Primero, fe para creer que Dios puede hacerlo. Segundo, gracias a Dios por lo que todavía no ha hecho. Y después, esperar con los ojos abiertos qué es lo que Dios es capaz de hacer. Ese es el principio que está aquí mostrando Jesús. Además de estos 3 pasos que le acabo de decir, Jesús también nos muestra una cadena extraordinaria en este milagro, una cadena doctrinal y teológica de cómo opera el mundo físico a través del mundo espiritual. Este milagro es muy interesante de parte de Jesús, es muy teológico. Fíjense que cuando Jesús bendice la comida al Padre, está pidiendo bendición y autorización de Dios el Padre para que haga la obra. Así que esta cadena funciona de la siguiente manera. El Padre escucha la petición del Hijo, el mediador entre Dios y los hombres, y concede de su favor al Hijo. Ahora el Hijo, que recibe de ese milagro, lo administra a los discípulos, los panes y los peces, y a su vez los discípulos reciben de ese favor y lo dan a la multitud. ¿Se dan cuenta? El Hijo clama al Padre, el Padre responde al Hijo, el Hijo lo imparte a la Iglesia, a los discípulos, y la Iglesia, a los discípulos lo imparten a la multitud. Así es como funciona necesariamente la obra de Dios en la tierra. El mediador es Cristo. Por medio de Cristo tenemos el favor y la gracia del Padre. Una vez que es recibida del Hijo, impartida a la Iglesia, a los discípulos, a los creyentes, podemos ser luz y sal a los demás. Es muy interesante, como les digo, este milagro. ¿Qué tipo de milagro es el que estamos viendo en esta mañana? No es un milagro creativo, sino transformador. Jesús no crea peces y panes. Jesús multiplica unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Cómo se producía el milagro? Bueno, técnicamente esto es un misterio en los 4 evangelios. No sabemos exactamente si se multiplicaban en sus manos o no sabemos cómo operaba, pero lo que sabemos es que él empezó a partir y nunca paraba de partir más panes y más peces para entregarse a la multitud. Eso sí que lo sabemos. 7ª sección. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Está ocurriendo, si se fijan, en este milagro algo muy parecido a lo que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel y el maná del cielo. Está diciendo el texto que por algún motivo, gente en la multitud había pedido más pan y más peces de lo que podían comer. Habían pedido más recursos de lo que necesitaban en ese momento. Y Jesús ordena que entreguen lo que han cogido de excedente para que no se pierda nada. Lo que Jesús quiere hacer en este día es cubrir la necesidad que tenía cada persona en ese momento. Es lo que está haciendo Jesús. Cubrir la necesidad en ese instante. No el pan para mañana, no el pan para una semana. El pan de hoy, el pez de hoy lo tienes, pero no tienes más que eso. Jesús quiere cubrir la necesidad, el hambre que tenían las personas en ese instante. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con todo esto entonces? Que nuestra dependencia de Dios es diaria. Diaria. Si ayer tuviste un día de victoria en Cristo, cumpliste con su voluntad, fuiste dependiente de su palabra, tuviste una actitud correcta como creyente para con los que no son creyentes, gloria a Dios por eso.
Hoy es un nuevo día. La gracia que Dios te dio ayer, también la necesitas hoy. El pan que comiste ayer, lo comiste ayer. Hoy necesitas más pan. Hoy necesitas algo nuevo y fresco de Dios para tu día de hoy. Recuerden a David. David, por un momento en su reinado, creyó haber tenido pan suficiente y se levantó en su palacio. ¿Y qué no hizo David ese día, verdad? No podemos vivir del pan de ayer. Nuestra dependencia de Dios es diaria, todos los días, como alimento diario. Del mismo modo te digo, si ayer tuviste un día terrible, todo lo hiciste del revés, fuiste el peor creyente de la faz de la tierra, todo te salió mal, querías hacer una cosa, pero después fue al revés, quisiste ser prudente, pero no lo fuiste impulsivo, quisiste ser maduro, pero no lo fuiste, la Biblia se te la comió el gato, la perdiste, no sabes dónde está. Si fuiste ese tipo de creyente ayer, no fuiste bien alimentado ayer, no cumpliste con la voluntad de Dios que Dios tenía para ti ayer, hoy te digo nuevamente, es un nuevo día también. Hoy puedes comer pan. Hoy no te quedes hambriento como ayer. Todo puede cambiar hoy para ti. Cada día necesitamos de Dios. Cada día dependemos de que Dios nos imparta de su alimento espiritual. Necesitamos la gracia y misericordia de Dios todos los días. Necesitamos la dirección y la palabra de Dios todos los días. Necesitamos estar en comunión con Dios todos los días. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico y no se nos olvida porque el estómago ruge, de la misma forma nuestro espíritu debería rugir por ser alimentados de parte de Dios. Juan en este mismo capítulo recoge las palabras de Jesús que explican precisamente lo que estoy comentando sobre este milagro. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dicho de otra forma, el único motivo por el que un creyente se sienta hambriento espiritualmente a lo largo de su vida cristiana es porque no se está alimentando de Cristo. El único motivo por el que yo sienta hambre espiritual de parte de Dios siendo creyente es que no me estoy alimentando de Cristo. Quizá me estoy alimentando de otras cosas que parecen evangélicas, pero no de Cristo. Veo muchas personas en la iglesia evangélica nominal de este tiempo desnutridas y famélicas espiritualmente. Veo mucho de esto hoy en día. Octava sección. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Tras semejante milagro de Jesús, piense por un instante, una multitud de personas, 5.000 hombres más mujeres y niños, comiendo todos con 5 panes y 2 peces. Piensen por un instante la barbaridad que acaba de suceder. Esto es irrepetible, es algo único. Jesús lo va a repetir con 4.000, pero para nosotros es como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, verdad? Esa es la sensación que tenían todos allí. Después de este milagro de Jesús, algunos en la multitud comienzan a pensar que es el cumplimiento de la profecía de Moisés, el profeta. Deuteronomio 18, 15-18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré a Jehová tu Dios y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta es una clara profecía del Antiguo Testamento mesiánica, y se cumple en Cristo. Ahora la multitud ya no ve a Jesús como un profeta, sino como el profeta. Sin embargo, si el profeta prometido en el Antiguo Testamento era el Mesías, lo que ellos pensaban, ¿qué expectativa tenía la multitud de cómo debería ser el Mesías en sus tiempos? Novena sección. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La expectativa que la multitud tenía de un Mesías judío era un rey político y militar. Ellos esperaban un gobernante judío que los librase de la mano de los romanos y estableciese el reino judío que fuese principal en toda la tierra y los pueblos acudiesen a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos. Es lo que ellos deseaban y esperaban.
Y no es casualidad que estemos cerca de la fiesta de Pascua, porque qué mejor momento para un judío que en fechas de Pascua Jesús, el que multiplica panes y peces, liberte a todos los judíos de la opresión romana y sea el nuevo rey de los judíos. Una vez más, los hombres haciendo planes de hombres para Jesús. Todo el tiempo, haciendo planes para Jesús. Ya tenían pensado cómo gobernaría, cuándo gobernaría y dónde gobernaría. Estaban hasta diseñando, supongo, el trono donde se sentaría, ¿verdad? ¿Saben lo que hace Jesús con todos estos planes de hombres para él? Los rechaza y se retira al monte solo. ¿Qué clase de persona es Jesús? ¿Quién es este que cuando más puede ser encumbrado e idolatrado por los hombres esperando un rey humano, más se aleja de ellos? ¿Quién es este que es capaz de alimentar a una multitud por pura misericordia, aunque no se enteren de nada? ¿Quién es este que en lugar de querer ser coronado con una corona de oro judía, prefirió ser coronado con espinas? ¿Quién es este que decide pasar una Pascua más, para en lugar de ser levantado en un trono judío, fuese levantado en una cruz romana? ¿Quién es este? Jesús de Nazaret es este. A Él sea toda la gloria, todo el honor, todo el imperio, a Jesús de Nazaret. Solo Cristo y nadie más que Cristo puede actuar de esta manera. Solo Él. Solo Él puede hacer semejante cosa. ¿Quieres ser nuestro rey? Me voy al monte solo. Pero no quieres que me voy al monte. Te doy un buen consejo. Cuando vengan los aplausos, los loores, los reconocimientos humanos y los aduladores, retírate al monte solo. Ese es mi consejo pastoral. Y si estás ejerciendo algún tipo de ministerio o servicio en la iglesia, más. Retírate al monte solo. Es igual de importante apartarse antes para orar, para que Dios haga algo en medio de los hombres, que apartarse después para orar de que Dios ya ha actuado y ha hecho la obra. La primera oración es por unción, la segunda por protección. Son muchos los ministerios que sabían hacer la primera oración, pero no sabían hacer la segunda y acabaron mal. Jesús decide retirarse al monte solo con su Padre. Es el mejor lugar posible en el que podemos estar cuando Dios ya ha obrado. Si recuerdan Elías, 1 Reyes 18, algo muy interesante, hay muchas cosas interesantes en ese texto. Elías dice que ora a Dios para que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y cuando la gente ya se ha ido, vuelve al monte a orar para que llueva. Él ora antes y después. Quiero aplicar este texto. Quiero hacer una distinción en cómo Dios obra en el ser humano con su favor, porque Dios es bueno, y cómo Dios obra en el ser humano para salvarlo, porque son cosas diferentes. Miren, hermanos, claro que Dios, porque es bueno, por su misericordia, por su generosidad y por su liberalidad, nos concede de su favor a los seres humanos en nuestra vida natural. Sean creyentes o no, por ser criaturas. Dios nos concede de su favor constantemente a todo ser humano. El mero hecho de que un ser humano esté vivo es un favor de Dios, por ejemplo. Dios concede su favor y su misericordia a seres humanos independientemente de que sean salvos o no. La multitud solo quería comida física. Y es lo que tuvieron, comida física. Ellos no querían comida para su alma y no recibieron comida para su alma. Que Dios nos conceda de su favor para cosas diarias y naturales de nuestra vida no implica que estemos siendo saciados en nuestra alma. Solo Cristo puede alimentar nuestro espíritu. Solo Cristo puede traer alimento a nuestra alma y ser interior. Esta gente quería pan y peces, y comió pan y comió peces. Y por un breve instante de tiempo, estaban satisfechos. Pero ¿qué pasó un poco después? Volvieron a tener hambre.
Por eso dice que las multitudes comenzaban a seguir a Jesús por más panes y por más peces, porque el hambre volvía a su estómago. Quizás tú esperas en esta mañana que Dios te dé un trabajo, o que Dios te dé una esposa, o salud, o una empresa, ser empresario, o una propiedad. ¿Quieres un favor de Dios en algo material, humano o natural? Hay gente que no cree en Dios y también tiene esas cosas, y Dios se las concede. ¿Usted sabía esto? ¿O por qué cree que usted, una persona, tiene una casa? ¿Porque la tiene él? Dios se lo permitió. Aunque no crea en Dios, Dios se lo permitió a esa persona. Dios es el soberano y rey y señor y regente de este mundo. Como le dijo una vez, ni un pajarillo canta si Dios no se lo permite. ¿Por qué los salmistas se quejan constantemente que los impíos viven mejor que los creyentes? Porque saben que el impío tiene ese favor de parte de Dios y que es de Dios, por algún motivo que él no entiende. ¿Me está entendiendo? Todo proviene de Dios. No hay diferencia en que una persona tenga mejor o peor salud por ser creyente o no. Hay creyentes con salud y hay creyentes con menos salud. Hay impíos con salud y hay impíos sin salud. Eso no es la diferencia. ¿Cree que una persona con todas esas cosas materiales está satisfecha y llena espiritualmente? No, ¿verdad? Si yo no tengo a Cristo, jamás podré saciar mi hambre espiritual. Y si tengo a Cristo y estoy saciado espiritualmente de Él, todo lo demás, venga o no venga, como Dios quiera o no quiera, no va a cambiar que yo esté saciado espiritualmente. Esa es la diferencia. No hay problema con que un creyente tenga o no tenga, siempre y cuando no sea su base y comunión con Dios. El que está lleno espiritualmente no depende de tener o no tener cosas humanas, naturales o económicas, porque de lo que depende de él es que está en Cristo. Por eso hay creyentes a lo largo de la historia que tenían, y gloria a Dios, y que no tenían, y gloria a Dios. Esa es la diferencia. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, porque Él nos alimenta espiritualmente. Recuerden bien mis palabras. No es lo mismo ser alimentado por Cristo que ser alimentado de Cristo. Repito, no es lo mismo ser alimentado por Cristo que ser alimentado de Cristo. Esta multitud fue alimentada por Cristo, pero no se alimentaron de Cristo, y ese fue su error. Disfrutaron de la señal, pero no entendieron la señal. La fe verdadera no se basa en comer del alimento que Cristo puede proporcionar a nuestra vida natural. La fe verdadera se basa en comer y beber a Cristo mismo. Mire, las palabras que más escandalizaron a los discípulos de Jesús fueron precisamente esas y están también en Juan 6. Juan 6, 53 a 56. Jesús les dijo, fíjense el contexto, acaba de hacer la multiplicación, ¿verdad? Fíjense. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Se dan cuenta? Jesús no está hablando del canibalismo, evidentemente, pero ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No es que tú seas alimentado por mí, sino que tú seas alimentado de mí. Esa es la clave, esa es la diferencia. Una cosa es acercarme a Dios por panes y peces que Él me pueda dar. Otra cosa es que yo me acerque a Dios para que Cristo sea mi alimento diario. Es muy diferente la oración, es muy diferente la disposición a Dios. Una cosa son panes y peces y otras cosas es Cristo mismo. El que busca panes y peces y no quiere renunciar a nada, simplemente quiere obtener cosas y cosas para su vida. Que él dice, bueno, como yo no las puedo obtener, que me las dé Dios. Esa es la actitud. El que busca a Cristo debe renunciar a todo eso. No quiere otra dieta, no quiere otro alimento, él quiere a Cristo. No está interesado en nadie más que Cristo. Lo quiere a Él y es capaz de renunciar a todo eso por ganarlo a Él, la perla de mayor precio. Y Dios no niega que lo demás venga por añadidura, pero afirma que lo primero es Dios. Por lo tanto, la disposición es totalmente diferente. O quiero
lo que Cristo me pueda dar o quiero a Cristo, lo quiero a Él. Y aquí es donde los caminos se separan. ¿Qué es lo que está pasando actualmente hoy en la iglesia evangélica? Precisamente eso. Hay personas que llenan iglesias evangélicas hoy en día, pero no quieren a Cristo, quieren panes y peces. ¿De qué se quieren alimentar las personas hoy en día en una iglesia evangélica? ¿De ministerios, fama, riqueza, éxito, reconocimiento, permisividad al pecado, discursos motivacionales, terapia, música en directo, teología liberal, filosofía cristiana, experiencias sensoriales, éxtasis, folclore cristiano, eventos multitudinarios, etcétera, etcétera, etcétera? Muchos panes, muchos peces, poco Cristo, poco evangelio, poca cruz. Creo que no mucho tiempo. Y ya está comenzando. Pero no en mucho tiempo. Podremos ver cómo dentro de la iglesia evangélica, ese concepto de religión evangélica, denominaciones, grupos, iglesias independientes, ministerios, comenzará a suceder una separación y división. La separación de dos grupos claramente identificables. Un gran grupo que va a conservar las siglas evangélicas. La liturgia, el vocabulario, el aspecto y la apariencia evangélica, todo eso va a ser conservado. Incluso ciertos términos y doctrinas que no entren en competencia o problema con la sociedad. Eso se va a conservar, un gran grupo. Y un pequeño grupo de creyentes que no van a permitir y que no vamos a permitir que el mundo, el pecado, la mentira, Satanás, la política y el discurso y la charlatanería barata se cuelen en la iglesia como si nada. Porque cuando uno se alimenta de Cristo, sabe distinguir perfectamente quién es Cristo y quién no lo es. Aquí no queremos panes y peces, aquí queremos a Cristo. O Cristo o nada. O Cristo es nuestro alimento, o aquí nadie se levanta de la mesa. Esta congregación no representamos el primer grupo. Ustedes ya lo saben, pero por si acaso se lo digo, no representamos ese gran grupo, somos el otro. No somos ni ese tipo de iglesia, ni ese tipo de pastores, ni ese tipo de creyentes para la gloria de Dios. No lo vamos a hacer. Recuerden que después del milagro de los 5.000, vino el milagro de los 4.000. Y después que hizo Jesús, se acabaron los panes y los peces, no hay más. Porque buscamos las cosas temporales. Y Dios por su misericordia a veces hasta las concede. Y un día dice, bástate, se acabó. Ni panes ni peces. O cruz o no hay nada. Yo te lo advierto, porque ese es el Evangelio. O cruz o no hay nada. Jesús respondió, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál es el problema? De acercarme solamente a Dios para que Él me conceda de su favor en cosas naturales de mi vida cotidiana, panes y peces. Que llegará un punto en el que me voy a olvidar totalmente de quién es Dios y solo estoy pensando en lo que Él puede hacer por mí, no en quién es Él. Y ahí se acabó todo. Cuando vamos con esa actitud delante de Dios, nos convertimos en comerciantes del Evangelio, en lugar de discípulos. No hay nada más interesado, egoísta y peligroso que pretender relacionarme con Dios solo por panes y peces que Él me pueda proporcionar. Y claro que Dios, como le he dicho, muchas veces nos da hasta de los panes y los peces. Es que, mire, yo creo que somos muchos los que podríamos decir que cuando nos acercamos a Dios, Dios ha sido tan bueno. ¿Qué diremos nosotros, verdad? ¿Qué diremos nosotros? Claro que Dios nos ha dado de tantas cosas, porque Dios es bueno. Ahora, mi relación con Dios no puede estar basada en su favor, sino en su persona. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que si hubiese una guerra hoy y persecución por el Evangelio, las iglesias en España estarían llenas y creciendo?
Piense por un instante. ¿Usted cree? Ahora le hago la segunda pregunta. Si por entrar por esa puerta usted se jugase la vida, la de sus hijos, su esposo, esposa, ¿estaría aquí hoy? Yo espero que usted estuviese aquí hoy. Pero no lo sé. Eso es el Evangelio. ¿O acaso los de antaño eran peores que nosotros? Eso es el Evangelio. Eso también se implica el Evangelio. ¿Quiénes se quedarán cuando pase eso? Los que se alimentan de Cristo. No quedará ni uno otro. Los demás irán como el viento. ¡Uf! Desaparecerán. Piense un momento en Job. Cuando Job era rico, todos querríamos ser Job, ¿verdad? Job era el hombre más rico de su época. Ahí todas las iglesias se llenan con Job rico, ¿verdad? Claro. Sería fantástico ser como Job, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios quita el cerco de protección a Job? Y comienzan a suceder todo tipo de calamidades en su vida de forma simultánea. Y llega a ser la persona más miserable de la tierra. ¿Qué es lo que pasa con Job? ¿Quiere usted distinguir el primer grupo del segundo grupo? Yo se lo leo, mire, Job 2, 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, esta es la del primer grupo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, segundo grupo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Notan el primer grupo y el segundo grupo? La mujer de Job estaba encantada de estar casada con Job cuando era rico. Ella se fascinaba por el favor que Dios le daba a Job. Y ella se beneficiaba del favor que Dios le daba a Job. No se quejaba de su marido, estaba contentísima. Ah, pero ahora viene la prueba. Viene la dificultad, viene el sufrimiento y el dolor. ¿Y qué hace esta mujer? Sale corriendo. Y se queda ese hombre con sarna, sin hijos, sin economía, sin nada, solo. Y ahora vienen sus amigos, para colmo. Eso es lo que le pasa al santo Job. El segundo grupo. ¿Se dan cuenta? Jesús, cuando detecta lo que está operando en la multitud y que solo buscan panes y peces, rápidamente la confronta contundentemente. Les confronta diciendo, esto no es lo que he venido a hacer. Y esta es la controversia del tiempo actual. Una cosa es que haya personas, y siempre las habrá, que se acerquen a Dios por motivos errados, por un favor de Dios, por una necesidad, superados por su vida, superados por el pecado, superados por la maldad, y nos acercamos a Dios tal y como venimos, ni siquiera entendemos mucho, pero nos acercamos a Dios. Y Dios responde, Dios actúa. Una cosa es acercarse a Dios de forma errada. Otra cosa es que una iglesia local permita, fomente y incentive ese tipo de actitud delante de Dios. Y no discipule a las personas. Ese es el problema. Claro que la gente viene como viene. La pregunta es, ¿qué hacemos con la gente cuando viene como viene? Predicar el Evangelio, decir la verdad de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos todos nosotros? Muchas veces la gente se acerca por necesidad a Dios, evidentemente sí. Diría que la mayoría de nosotros somos un testimonio vivo de habernos acercado por necesidades a Dios. Nos acercamos diciendo, mira, he tocado fondo, ya he llegado al fondo de mi vida, que Dios me ayude, ¿verdad? ¿Solo me pasa a mí? No, todos diríamos que llegamos a ese pozo, ¿verdad? ¿Y Dios qué hizo? Respondió, nos rescató, nos dio mucho más de lo que merecíamos, ¿verdad? Otra cosa es quedarse en ese estado toda la vida y no conocer al Dios que lo hizo. Ese es el problema. La labor de la iglesia local debe ser precisamente ese. Discipular, enseñar la verdad del Evangelio para que seamos nutridos de Cristo. De Cristo. Yo no sé cuál es el motivo por el que tú has acudido hoy a esta iglesia local. No lo sé exactamente. Quizás tu actitud son unos panes y unos peces. La responsabilidad de la iglesia local es presentar a Cristo como el verdadero alimento, no unos panes y unos peces. Yo no te puedo dar panes y peces. Yo te puedo presentar a Cristo y el Evangelio. Eso sí lo puedo hacer. Y eso es lo que debo hacer. Tú lo que necesitas y yo lo que necesito en mi vida es a Cristo. Tú no necesitas un trabajo mejor. Tú no necesitas más salud. Tú no necesitas más amigos en redes sociales. Tú no necesitas ni fama, ni dinero, ni cumplir tus sueños, ni la mejor versión de ti mismo. Tú necesitas a Cristo y yo también. Eso es lo que necesita el ser humano, a Cristo mismo, alimentarse de Él.
Lo que nos hace falta en este tiempo es a Cristo. Más de Él y menos de nosotros. Este milagro de Jesús nos da una lección muy importante. Dice que Jesús subió al monte solo. Mi pregunta es, ¿por qué nadie subió al monte con Él? La multitud se quedó abajo. Nadie se paró a pensar en subir a acompañarlo a ese monte. ¿Qué se perdieron? Mire, ayer cumplí 37 años, pero soy niño de iglesia evangélica. Lo saben bien. A mí no me interesa quedarme ahí abajo con esa multitud. Ya he visto mucho de eso. No me interesa la política ni los planes para el nuevo rey judío que están haciendo allí, ni el otro haciendo sus cálculos, ni el otro contando personas, ni el otro contando unos panes y unos peces. Me es indiferente. Yo no quiero quedarme ahí abajo, yo me quiero ir al monte con Jesús. Me quiero ir ahí arriba, a ver qué es lo que pasa. Yo quiero acompañarlo y seguirlo a Él. Esa gente hacía planes para Jesús. Todo el mundo haciendo planes para Cristo, como si Él no tuviese un plan mucho mejor. Y su plan era para ellos. Lo hacemos al revés. Nos gusta hacer planes, programas y tenerlo todo controlado. Cristo nos muestra un camino totalmente diferente, donde Él tiene el control de todo. Y tú y yo estamos esperando a ver qué es capaz de hacer. Ese es el Evangelio de Cristo. No quiero quedarme un día más ahí abajo con esa gente. Yo quiero subir al monte con Cristo. Con Él es con quien quiero estar. Y mi pregunta es sencilla. ¿Querrás acompañarme tú también? ¿Sí? Salmos 107, 8 al 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ponte de pie esta mañana.